el que ha puesto en mí esa idea. Digamos que sacando conclusiones o repasando un poquito, la idea es la siguiente. Descartes analizó las ideas, distinguió en ellas entre actos mentales y en cuanto que poseen un contenido objetivo, en cuanto que actos mentales eran iguales y en cuanto que poseen un contenido objetivo eran diferentes, la realidad objetiva, y luego distingue tres tipos de ideas. Adventicias, provienen de la experiencia externa; facticias, las construyo yo; innatas. Las innatas son las que están en mí, nacen conmigo si queréis, estas son las que me sirven. Muy bien, Descartes ya utilizó dos, en el pienso luego existo, pero ahora Descartes se encuentra con otra idea que es la de infinito. Ya hemos comentado que aquí hay aspectos que son discutibles. Primero la identifica con Dios, segundo dice que es innata. Pero en cuanto que se admite que esa idea es innata, el camino de la deducción se abre. ¿Por qué se abre? Se abre porque con la idea de Dios que es innata, que ya no discutimos su origen, podemos a partir de la idea demostrar la existencia de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Repito, a partir de dos argumentos. ¿Cuáles son los dos argumentos? El primero, el argumento ontológico, basado en San Anselmo, filósofo medieval. ¿Qué dice el argumento ontológico? Yo tengo en mi mente la idea de un ser infinitamente perfecto, ¿vale? Si ese ser es infinitamente perfecto, tiene que existir. ¿Por qué? Porque si no, habría uno más perfecto que él, uno que sí existiera. No se puede, porque hemos dicho que el primero es infinitamente perfecto. Luego este ser tiene que existir. ¿Y cuál es el segundo? Argumento que podemos llamar causal aplicado a la realidad objetiva de las ideas. ¿Y este qué dice? Pues que la realidad objetiva de las ideas, o sea, lo que las ideas representan, requiere una causa real proporcionada. Como la realidad objetiva de la idea de infinito es la infinitud, yo no puedo, que soy finito, ser la causa de esa idea. La causa tiene que ser proporcional o acorde y por tanto la causa tiene que ser infinita. Luego un ser infinito ha puesto en mí esa idea y ese ser es Dios. Así que hemos salido de la habitación, de esa burbuja, porque ya sé que aparte de que yo pienso y por tanto existo, existe algo más, o alguien más, y ese alguien más es Dios. Y Dios es un comodín muy importante. Dios es como la reina en la partida de ajedrez. Nos va a permitir mucho, casi todo. Es una herramienta, es una pieza clave, ¿no? Dios se convierte en el garante de muchas cosas a partir de ahora. Pero pensad en una cosa, aquí me gustaría utilizar esto para analizar o valorar algunas ideas. Vosotros sabéis que un filósofo que, bueno, pues también es muy importante y del que nosotros también vamos a hablar aquí en otros archivos, como Tomás de Aquino, bueno, pues es un filósofo que en sus vías demostró a su manera la existencia de Dios, en sus 5 vías. Pensad que Tomás de Aquino en las 5 vías sigue un proceso o una trayectoria radicalmente distinta a la que sigue tanto San Anselmo como Descartes. ¿Por qué? Porque en las vías Tomás de Aquino parte siempre de los datos de los sentidos, seguramente por su influencia aristotélica. Y sin embargo aquí no partimos de los sentidos, aquí partimos de la idea de Dios. No recurrimos para nada al conocimiento sensorial. Aquí podríamos decir, por ejemplo, que Tomás de Aquino no aceptaba el argumento ontológico de San Anselmo. Y no solo Tomás de Aquino, hay otros muchos pensadores, como por ejemplo Kant, que no estará de acuerdo con el argumento ontológico. En la filosofía las cosas no son así necesariamente y punto. En la filosofía las cosas se discuten, para eso está la filosofía, para discutir. Simplemente me gustaría llamaros la atención sobre ese hecho. Cómo la forma de demostrar la existencia de Dios que tiene Tomás de Aquino, la que tiene Descartes o San Anselmo son radicalmente distintas. En un caso se parte de los dos sentidos, Tomás de Aquino, y en otro caso no se parte para nada de los dos sentidos. En esta línea estarían Descartes, San Anselmo y en cierto modo también, si queréis, San Agustín. Bueno, pues una vez que tenemos la existencia de Dios, yo os decía que Dios se convierte en el garante, el que garantiza muchas cosas. ¿Y qué es lo primero que Dios me garantiza? Bueno, pues Dios es concebido como un ser infinitamente perfecto. Si Dios es concebido como un ser infinitamente perfecto, está muy lejos de este genio maligno del que hablábamos antes. Dios no nos va a engañar. Así que si yo estoy viviendo en este mundo y veo este mundo y creo que es verdad y creo que es real, Dios no me va a engañar. Así que la existencia del mundo se demuestra a partir de la existencia de Dios. Como Dios es bueno y veraz, no va a permitir que me engañe al creer que el mundo existe. Luego, si yo creo que el mundo existe, es que realmente existe. Y es Dios, al fin y al cabo, el que me garantiza su existencia. Pero aquí conviene que tengamos en cuenta una cosa, Lo que Dios en el fondo me garantiza tampoco es tanto. Dios me garantiza un mundo construido por la extensión o constituido por la extensión y el movimiento. Si queréis, la materia, porque la extensión hace referencia al hecho de que la materia ocupa un lugar en el espacio, y también el movimiento, en el sentido de que esa materia puede estar en movimiento o en reposo. Pero aquí eso se llaman cualidades primarias, extensión y movimiento. Pero las cualidades secundarias,
como por ejemplo el color, el olor, el sabor, en esta época se considera que son subjetivas. Es como si no estuvieran en las cosas, sino en mi forma de percibir las cosas. Dios no garantiza eso. El color, el olor, el sabor, esos son aspectos subjetivos de la realidad. Eso no es lo que Dios me garantiza. Lo que Dios me garantiza es que hay un mundo constituido por extensión, la materia que se extiende en el espacio, y movimiento, reposo. Lo que está haciendo Descartes es geometrizar realmente el mundo para luego, pues a partir de unas leyes físicas que podemos de alguna forma relacionar con el mecanicismo, poder saber cómo se va a comportar ese mundo y cuál va a ser su manera de proceder. De tal forma que, visto lo visto, si hablamos de la realidad o de la estructura de la realidad en Descartes, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues tenemos que la realidad fundamentalmente está constituida por tres tipos de cosas, o si queréis la palabra clave para hablar de metafísica, tres sustancias, tres tipos de sustancias. Sabéis que en filosofía normalmente para hablar de la realidad y de las cosas que realmente conforman la realidad se utiliza la palabra sustancia ya desde Aristóteles. Descartes también la va a utilizar, aunque no exactamente en el mismo sentido, porque para Descartes la sustancia se define como aquello que existe de tal forma que no necesita de ninguna otra cosa para existir. Si somos estrictos con esa definición, pensemos un poco. ¿Cuál es la única sustancia que existe? ¿Qué hemos dicho que era una sustancia? Aquello que existe de tal forma que no necesita de ninguna otra cosa para existir. El único ser que existe de esa manera es Dios. Así que si nos ponemos estrictos con esa definición, la única sustancia sería Dios. Pero si nos ponemos un poco menos estrictos, podemos decir que hay otros dos tipos de sustancias. ¿Cuáles son? Bueno, pues el alma, pienso luego existo, ¿verdad? Y la materia, los cuerpos. Así que tenemos tres tipos de sustancias, que son sustancia infinita, Dios, sustancia pensante, alma, y sustancia extensa, cuerpo. Esos son los tres tipos de sustancias, con la particularidad de que alma y cuerpo solo necesitan de Dios para existir. Por eso son sustancias como en un segundo sentido, si queréis. Lo que trato de deciros es que alma y cuerpo no se necesitan la una a la otra. Solo necesitan de Dios para existir. Y el hecho de que alma y cuerpo no se necesiten la una a la otra implica inmediatamente un dualismo bastante radical. Quiero decir, con esto de dualismo, separación absoluta de alma y cuerpo. Pero como si hubiera un muro entre las dos. Separación absoluta entre alma y cuerpo, aunque bueno, Descartes en este aspecto fluctúa, pero realmente sí que quiero decir que duda, pero sí que podemos decir que hay un dualismo patente en el pensamiento cartesiano. Hay una separación radical entre alma y cuerpo. ¿Por qué? Hay razones que explican esto. Ahora después vamos a intentar explicar las razones que le llevan a Descartes a decir lo que dice. Pero en todo caso, vamos a seguir hablando de la metafísica un poco de Descartes. El concepto clave aquí ya sabéis cuál es, sustancia. Lo que existe de tal forma que no necesita ninguna otra cosa para existir, Dios, y en sentido secundario, alma y cuerpo que necesitan a Dios pero no una de la otra, dualismo. Bien. Pero las sustancias, en primer lugar, la infinita, si queréis podemos empezar por orden. Bueno, pues las sustancias tienen un atributo y tienen modos. Y estos siguen siendo categorías de la metafísica de Descartes. La sustancia son, por así decir, los tipos de cosas que hay, ¿vale? Sustancias son cada tipo de realidad. Pero luego, cada sustancia tiene un atributo y tiene modos. ¿Qué es el atributo? El atributo de la sustancia es la esencia, o sea, lo que caracteriza a la sustancia, lo que la define, lo que la identifica. Y luego están los modos. Los modos son las maneras según las cuales se disponen esas sustancias. Si queréis, podríamos, utilizando la filosofía de Aristóteles, compararlo con lo que Aristóteles llamaba algo así como accidentes. Los modos serían como los accidentes. Es como la sustancia se dispone, cómo aparece. Son como cualidades. Mientras que el atributo es la esencia de la sustancia. Así que, antes de empezar con los tipos de sustancias, categorías de la metafísica de Descartes: sustancia, atributo y modo. ¿Qué es la sustancia? La sustancia es el tipo de realidad. La sustancia hay tres tipos de sustancias: sustancia infinita, pensante, alma y extensa, cuerpo. Cada sustancia tiene un atributo, que es la esencia, y tiene modos, que son cualidades o formas según las cuales se disponen.
En el caso de la sustancia infinita ya hemos hablado de Dios y hemos demostrado la existencia de Dios a partir de su idea. Los modos, el atributo de Dios es la infinitud, los modos son infinitos, ¿vale? Pero en el caso de la sustancia pensante, el alma, estamos con la segunda. La primera, bueno, hemos hablado menos porque ya hemos hablado de Dios cuando hemos demostrado su existencia, repito. La sustancia pensante es el alma, porque yo pienso y pienso, para Descartes fundamentalmente esa capacidad es algo que tiene que ver con el alma y no con el cuerpo. El yo es una cosa, una sustancia que piensa, así lo dice Descartes. Entonces, ¿cuál es el atributo, cuál es la esencia del alma? El pensamiento. Ese es el atributo. La esencia del alma consiste en pensar. ¿Y cuáles son los modos o cualidades de la sustancia pensante? Bueno, son múltiples. Las diversas formas como puede disponerse esa sustancia. Dicho de otra manera, los modos del pensamiento son actos conscientes: juzgar, razonar, querer, imaginar, sentir. En el fondo son todos actos conscientes. Para